Así que diga conmigo: Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Bien, ayúdame ahí, hijo. Les decía que Egipto es un sistema de esclavitud financiero diseñado para que lo débil gobierne a lo fuerte. No está diseñado para que lo fuerte gobierne a lo débil, sino no habría necesidad de un sistema. El sistema viene porque lo débil tiene que gobernar sobre lo fuerte, pues el pueblo de Egipto reconoció que el pueblo de Israel era más fuerte y más numeroso que ellos, pero aún así los que gobernaban eran los egipcios. Número 2, les dije que antes de obtener finanzas del reino debe renunciar al sistema de Egipto. Quien quiera seguir mamando de Egipto, viviendo en el reino de Dios, va a tener un fracaso. Porque lo primero que tienes que entender es que tus finanzas vienen del reino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Número 3, vimos la señal de la vara, que es ser hechos hijos de Dios. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Tiene que ver con qué? Con el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que tome su vara y la tire al suelo, fue lo que el Padre hizo. Tomó al Hijo y lo lanzó a la tierra para que los que le recibieran, los que creen en su nombre, tuvieran la potestad de ser hechos hijos de Dios. Avanzamos. La señal de la lepra. En la señal de la lepra, Dios le mostró algo extraordinario a Moisés. Le reveló que él mostraba el pecado oculto que había en el corazón del hombre. Y le dijo: mete la mano en tu seno. Y la sacó y estaba leprosa. Pero lo extraordinario no es que Dios nos muestre que tenemos pecado. Lo extraordinario es que Dios le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, estaba limpia de lepra. Eso nos habla del poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. La semana pasada miramos diga conmigo, la señal del nombre. En la señal del nombre se nos revela el nombre. Y de esto hablamos hace 15 días. Del poder del nombre. Es una enseñanza poderosa, hermano. Acá el enemigo empieza a cerrarnos puertas, pero empezamos en el nombre de Jesús, las puertas se abren. Y empezamos a orar, y empezamos a reprender, y empezamos a reclamar finanzas del reino. En el nombre de Jesús, esta puerta se abre. Y el nombre de Jesús es una llave que abre puertas. Amén. Y hoy llegamos a la enseñanza de hoy. Por tercera vez entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Esta es nuestra enseñanza de hoy. Dame la que sigue, hijo. Diga conmigo: la vara contra las varas. ¿De qué está hablando? De cuando Moisés se presenta delante de Faraón y tira una vara, y su vara se hace una serpiente. Pero los hechiceros de Faraón también hicieron lo mismo. Entonces, dice la palabra: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo capítulo, amén. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo que yo soy torpe? ¿Era torpe de?
Diga conmigo otra vez, no era que era tartamudo, es que no sabía hablar hebreo. ¿Aló? Porque él, su lengua materna, la que aprendió fue egipcio. Amén. Ahora está hablando Moisés y dice, tengo un problema. Los hijos de Israel no me escuchan. Menos me va a escuchar. Algunos de ustedes, la limitación que Satanás les pone es que les dice, a usted no lo escucha ni la familia. ¿Quién lo va a escuchar más? Y recuerda que la palabra de Dios dice que no hay profeta sin honra, sino en su casa y en su propia tierra. ¿Aló? Así que déjame avanzar, diga conmigo la señal del mandamiento. Aquí vas a aprender obediencia. ¿Qué vas a aprender? Que es hacer lo que Dios te manda. Para obtener finanzas de reino, a veces no haces lo que la razón dice, sino lo que la dirección dice. Dios te dice, Dios te da una dirección, y cuando tú tienes la capacidad de obedecer, cosas poderosas suceden. ¿Aló? Entonces vea esto. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dijo, Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para 3 personas. Le dio mandamientos para los hijos de Israel. Le dio mandamientos para Faraón, rey de Egipto. Y le dio mandamientos para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cada uno de estos tiene un significado. Voy a ir rápido. La palabra mandar es la palabra hebrea shawá, que significa mandar o ordenar. Es decir, X hizo lo que Y le mandó. Diga conmigo, X hizo lo que Y le mandó. Escucha esto. La gran mayoría de veces, la razón por la que somos incapaces de seguir un mandamiento es por nuestro yo. Porque Dios dice vaya y haga algo y usted le tiene miedo a la vergüenza que significa hacerlo. Porque usted tiene mucho cuidado de su reputación y de lo que puedan decir u opinar de usted. ¿Aló? Y entonces el yo se sienta en un lugar y es incapaz de seguir una dirección. En estos días voy a ampliar esto, pero por ejemplo, si nosotros como iglesia decidiéramos que vamos a hacer una reunión donde todos participamos, pero no le damos a usted la capacidad de decir qué quiere hacer usted, sino que el grupo es el que va a decir qué va a hacer usted. Y puede ser que el grupo diga, lo que usted hace lo hace tan mal que mejor siéntese y esa va a ser su participación. Y usted empieza a ver que no me parece, que no estoy de acuerdo. ¿Aló? Y la pregunta cuando usted empieza a ir profundo, ¿por qué no está de acuerdo? Es porque tiene un yo-yo del tamaño de aquí a allá. Usted le pregunta y él, no, yo no tengo que estar sentado, yo tengo que estar dirigiendo. ¿Aló? Entonces, la capacidad de seguir una orden, por ejemplo, lo encontramos en Ruth. Dice el libro de Ruth, capítulo 3, verso 6. E hizo todo lo que su suegra le había mandado hacer. ¿Qué hizo Ruth? Lo que quería hacer, lo que le daba gana hacer, lo que se imaginaba hacer, lo que pensaba que era correcto, lo que tenía que hacer, o escuchó a su suegra dándole dirección. Y yo no sé si usted ha visto lo que la Biblia dice que hizo Ruth, pero lo que la suegra mandó a hacer a Ruth no está fácil de hacer. La suegra mandó a Ruth a meterse en las cobijas a un hombre.
Se me fueron los amenes y los aleluya. Aló. Pero la que manejaba la cultura, la que conocía la cultura, era la suegra. ¿Y esa vieja por qué va a venir a dar mis órdenes a mí? ¿Aló? Diga conmigo la capacidad de obedecer a Dios. La capacidad de que Dios te diga, levántate y ve a la afuera de la ciudad. Y te vas a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza. Sígalo. Y cuando llegue a ese lugar, dígale al señor de la casa dónde está el aposento. Y él le mostrará un aposento ya dispuesto. Y los hombres no jalan agua. Era la mujer de Sicar. ¿Quién estaba sacando? ¿Era un hombre o una mujer? La tarea de llevar agua era de las mujeres, pero Dios le dijo que un hombre iba a llevar un cántaro de agua en la cabeza, que lo siguiera. Y nada tenía que ver la historia con el hombre ni con el cántaro, sino con el dueño de la casa. Diga conmigo, obediencia. Dios le dice a Pedro, ve y pesca. Y el primer pez que saques traerá un estatero en la boca. Y Pedro había pescado toda la vida y sabía que los peces no tienen estateros en la boca. Pero ahí va Pedro. Obediencia. ¿Sabes por qué nos cuesta prosperar? Porque somos incapaces de obedecer a Dios. Y nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y en el reino hay finanzas, pero la condición para acceder a ellas se llama obediencia. Porque a veces Dios te pondrá una persona con necesidad para que usted le dé. Y ese es el derecho legal para que el reino te suelte una bendición. Aló. Pero cuando el Señor te dice, saca sus 1,000 pesos y dáselo a esa persona, te reprendo, Satanás. Aló. Vete de mí, que me eres estorbo. Diga conmigo, obediencia. Déjame avanzar. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Jehová le había mandado. ¿Cómo hicieron? O como a ellos les daba la gana, o como ellos pensaban que tenían que hacerlo, o como en la universidad les habían enseñado que debían hacerlo, o como la cultura de la familia le había enseñado a hacerlo. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Diga conmigo, la vara que se hacía culebra era la de Moisés. Aquí, ¿cuál se hizo culebra? ¿Cuál fue la vara que en la zarza se hizo culebra? La de Moisés. Aarón no estaba ahí. Pero ¿cuál vara dice aquí que se hizo culebra? Así que ya estoy operando en un milagro por una dirección de Dios que yo escuché. ¿Aló? Déjame avanzar. Diga conmigo, mandamiento para los hijos. Porque dice que le dio mandamientos para los hijos de Israel. Déjame avanzar. Su madre dijo a los que le servían, haced todo. En Juan capítulo 2, verso 5. No hay vino. Jesús necesita hacer un milagro. La madre le dice, no tienen vino. Pero le da una dirección a los sirvientes. Hagan todo lo que él los dijera. ¿Usted quiere ver el agua transformarse en vino? Si usted no afina el oído, no va a pasar. Porque el agua se transforma en vino, pero porque usted escucha a Dios. Porque Dios te dice, levántate en la madrugada a orar. Ay, Señor, tengo sueño. ¿Aló? Yo tengo días que me llevan escorrido. Es decir, que cuando llega la hora de poner a las 4 de la mañana, que es tiempo de orar, llevo toda la noche corrida. ¿Aló? Escucha. Tienes que aprender a escuchar las direcciones de Dios. Porque las direcciones de Dios se parecen al semáforo. Avance, tenga precaución o deténgase.
Y cuando usted ignora una luz roja, ¿alguien está conmigo todavía? Queda como el gallo Claudio. Apuntaron la matrícula del auto que me atropelló. Y después dice, ¿por qué? ¿Aló? Porque no estoy. Déjame avanzar. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron? ¿Pero para qué, si lo que ocupan es vino? ¿Para qué yo voy a llenar una tinaja de agua? Pero obedecieron. Déjame avanzar. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Diga conmigo, yo sé bien que era agua. Diga conmigo, la tinaja nunca cambió a vino. Lo que cambiaba era cada jarra que sacaban. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque el milagro sucedía mientras sacaban agua y se la llevaban al maestresala. Cuando sacaban el agua era agua, pero mientras los siervos la llevaban se transformaba no en vino, en el mejor vino, en vino de 25 años de fermentado. ¿Alguien está todavía conmigo? Pero usted le dice, lleve agua al maestresala que quiere vino, y usted dice, yo no voy, que vaya su abuela. Y el Señor le dice, vaya con esos 5,000 pesos a pagar 50,000. No voy. ¿Aló? Pero la multiplicación ocurre de esa manera mientras voy. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo todavía? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, diga conmigo, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, es que cuando la sacaban era agua, pero cuando él la tomaba era vino. El milagro ocurre en nuestras manos. ¿Aló? Llamó al esposo, verso que sigue. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti diga conmigo, una orden de Dios me hace caminar en lo sobrenatural de Dios. No se puede caminar sobre el agua. ¿Cuántos dicen amén? No se puede caminar porque no es un elemento sólido, es líquido, y dentro del líquido nos hundimos. Pero Pedro le dice, si eres tú, manda. Y a veces, dame la que sigue, hijo. Y Jesús le dijo, algunos de nosotros necesitamos un discurso del cielo para empezar. Y a Pedro le dijeron 3 fonemas. Ven. Y usted quiere que el Señor le explique cómo fue que Él hizo el cielo y la tierra, y cómo es que están fundadas sobre la nada, y cómo es que no se cae, y cómo es que, ¿aló? Diga conmigo, obediencia. Y Él le dijo, ven. Y un ven de Dios fue suficiente, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Déjame avanzar. Diga conmigo, mandamientos para Faraón. Vea esto. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar. Hermano, si usted no tiene autoridad sobre los demonios, usted no va a prosperar, porque los demonios son devoradores de finanzas. Y hay que decirle, se te quiebran los dientes, deja eso, suelta. Es más, la Biblia dice en el libro de Job, devoró riquezas, ya se las había comido, las tenía en la panza, pero ni aún así le creí la mentira. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre sacará el Señor. Un día de estos estaba mirando un video en el Facebook donde a un cristiano le roban, se le llevan el celular y la plata, y el tipo se hinca y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar,
y 5 minutos después regresan los ladrones y le regresan su plata. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará el Señor. Y Satanás viene y te roba y usted dice: ay, Señor, ¿usted por qué es tan malo conmigo? ¿Por qué usted no cuida de mí? Pero el que sabe usar el nombre y el que ha recibido mandamiento de Dios, le dice: Satanás, me lo regresas en el nombre de Jesús. Tú no tienes derecho de tocar mis finanzas. Tú no tienes derecho de meterte con lo que Dios me ha dado. Eso sí, lo primero que pasa es que suceden cosas en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Porque a veces usted dice: diablo inmundo, usted me lo regresa porque yo le pago mis diezmos al Señor y no tiene derecho de robarme. Y a veces cuando lo roba dice: ve, es que no había pagado los diezmos. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Devoró riquezas, pero las vomitará. Dame el que sigue, hijo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, diga conmigo, sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este versículo me gusta mucho, en el libro de Juan capítulo 2 verso 14. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Ya veis qué? Vencido. ¿Ya veis qué? Vencido al maligno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: mandamiento para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Os ruego que no ruego que los quites del mundo, sino, diga conmigo, es un sistema sobre otro sistema. Vamos a vivir en el mismo sistema. Nos montamos en el bus que maneja un impío. ¿Aló? Trabajamos con gente impía, pero somos del mundo, pero no pertenecemos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y la oración de Jesús en el Juan 17: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso que sigue. Vea qué lindo este versículo, hermano, del libro de Hebreos capítulo 11 verso 13. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y declarándolo con su boca que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos ticos hay aquí? ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Hermanito, yo vivo peleando con mi esposa con esto. Si usted no suelta el tico que lleva adentro, usted nunca podrá ser un ciudadano del cielo. ¿Alguien está conmigo todavía? Un ciudadano del cielo. ¿Aló? Usted mira que el pueblo, que los grandes hombres de la fe como Abraham, Isaac y Jacob, no andaban diciendo: yo pertenezco a esta tierra prometida, sino que andaban diciendo: somos peregrinos y extranjeros, porque yo tengo una ciudadanía que está en el cielo. Y yo voy a salir de este sistema porque estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. ¿Aló? Ni me preocupa mucho porque no tengo finanzas. ¿Aló? Porque yo no dependo de las finanzas de este mundo. Yo dependo del cielo. ¿Aló? El mundo está en crisis, pero el cielo no está en crisis. Hermano, antes de llorar, mejor dedíquese a ayunar. Dedíquese a buscar de su presencia, dedíquese a orar. Y usted va a ver que las finanzas vienen. Déjeme avanzar.
Diga conmigo: la señal de la vara contra las varas. Ahora diga conmigo: entrando al sacerdocio. Aquí voy a empezar a gobernar sobre las tinieblas. De primero lo que tengo es un mandamiento de Dios. Ahora voy a gobernar sobre las tinieblas. ¿Aló? Vea esto. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Verso que sigue. Diga conmigo: hay hechiceros. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Qué pedazo de desgraciados, hermano. Aló. Dios le da un milagro a Moisés, y Moisés iba empoderado, hermano. Yo agarro esta vara y la tiro al suelo y se hace culebra, y el faraón se hace popó en los pantalones. Aló. Y llega ante Faraón y hacen el milagro, y el faraón se revienta de risa. ¿Y ustedes me van a asustar con eso? Tráigame los hechiceros. Y tiraron la vara a los hechiceros, y su vara se hacía culebra. Aló. Pero aquí es donde sale el sacerdocio del cristiano, porque ciertamente Satanás tiene un poder, pero el mayor poder está en nosotros. Y aquí alguien va a correr, pero yo no soy el que voy a correr. Aquí alguien va a huir, pero yo no soy el que va a huir. Aquí voy a entrar en el sacerdocio y voy a gobernar sobre Satanás. ¿A usted no les ha pasado que en el trabajo sale como una culebra, hermano? Lo único que le falta es la colita el cascabel, hermano, para hacer terciopelo. ¿Aló? Para hacer cascabel. ¿Y usted qué hace? Ay, Señor, 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 llévatelo, yo mismo te la mando. No, papito, levántese a orar y gobierne sobre ese diablo. Levántese a orar. Yo te ato y te amarro, diablo inmundo. Ato todo demonio que opera en esta persona, y hoy no va a poder operar esos demonios. Y se los amarro y se los hago un nudo. Ahora sí, trabaje sin ellos. ¿Alguien está conmigo? Tienen una lengua chismosa, amárrele ese demonio que opera en la lengua, a ver qué va a hacer. Aló. Tiene un espíritu seductor, amárreselo, a ver a quién va a seducir. Aló. Vea lo que dice la palabra. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Más la vara de Aarón. Ahora se volvió un pleito ahí en el suelo, hermano. Una vara contra otras varas. Pero la serpiente que se formó de Moisés era una comeculebra. Ay, 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 ay. Yo creo que le estoy hablando a alguien que carga la gloria de Dios y entiende el Dios que tiene. No me vengas con hechicerías conmigo. No me vengas con tus basuras conmigo, porque yo tengo un Dios grande. Estás a punto de ver ese demonio caer delante de mí, porque yo tengo un Dios grande. Aló. Ay, pastor, 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 corra, corra, que en mi casa hay un demonio. Yo pregunto: ¿cómo diablo entró ese desgraciado? ¿Aló? ¿Cómo entró? Si la Biblia me enseña que hay un cerco de sangre, y no hay diablo que pueda traspasar un cerco de sangre. ¿Aló? Ahora usted me dice: hay un brujo, ese sí lo traspasa. ¿Aló? Pero aún así me lo cargo, porque yo tengo una cuadrilla de ángeles que trabajan conmigo. Y ahí anda boteándome las cazuelas y apagando. Ah, está aquí. Pero verá: Padre,
envió un ángel que saque este desgraciado de mi casa. Y ahí lo llevan, hermano, arrequintado para afuera. Jale, 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 que están en su casa. Jale, deje a mi pueblo en paz. Deje libre a mi pueblo para que me sirva. Hay gente que sus palabras son como serpientes, hermano, que hablan, maldicen y vienen cosas contra nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a veces, hermano, lo que vivimos es solamente para demostrar el Dios grande que nosotros tenemos. Aló, lo voy a ver, lo he de ver. Yo botellita de Jerez. Aló, todo lo que me diga. Y a la primera que se reviente el hocico, entonces va a entender que yo soy un hombre temeroso de Dios y que Dios está conmigo. ¿Alguien está conmigo todavía? Decía un día esto, escuchando al apóstol Barranco. El apóstol Luciel ha empezado una relación con él, lo van a conocer. Y escuchaba al apóstol Barranco testificar de cuando él trabajaba en una mina. Y empezaron a hacerle la vida imposible. Y empezaron los compañeros a decir, lo vamos a echar. ¿Aló? Y él dice, hermano, que había un hombre que le estaba jodiendo la vida y jodiendo la vida. Y él pasó la madrugada orando. Señor, trata con él. Dios mío, mira, Señor. Y el Señor le dijo, clámame, porque hoy va a tener un accidente. Y él fue a donde estaba trabajando, donde iban entrando, se estaban cambiando, estaban poniéndose sus gorras y sus cosas, sus implementos de mina. Y le dijo, póngase con Dios, porque Dios dice que hoy tienes un accidente. Aló, se rió de él, pero a la hora andaban buscando a Barranco para que lo llevara de emergencia al hospital. Y ahí iba el tipo inconsciente y el apóstol Barranco, Señor, no se lo lleve, no se lo lleve, era broma, Señor. Aló. Y cuando regresó, a usted hay que tenerle miedo. Y le dijo, no, a mí no, al Dios que yo tengo. Pero tienes que entender que si te metes conmigo, te metes con el Dios que tengo. Aló. Ay, pastor, mira, me echaron, hay una cosa en la casa. Sacuda esa porquería, que mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Pastor, me hicieron un entierro. Vaya, rocéle la casa con la sangre de Cristo a ver cuál Dios es más Dios. Yo recuerdo que en una etapa de mi vida, hermano, trabajábamos en Pavas y empezamos a sacar muchachitas del satanismo, unas cosas impresionantes. Había una cosa, hermano, ahí en Lomas del Río de Pavas, hermano, y era difícil. Me puse a orar y orar y decía, Dios, ¿qué es lo que hay? Y Dios me mostró. Allá en la torre, en la parte más alta de la torre, hay un niño enterrado. Y yo, ¿cómo, a dónde entierra usted un niño? ¿Y cómo va a estar en la torre? Pero tenía un loco. Siempre en la iglesia hay un loco, hermano. Se llamaba Lester. Y le dije, Lester, ocupa un favor, súbete a la torre. Y ahí iba Lester para arriba, hermano. Pa. Pastor, ¿qué? Hay un saco amarrado, suéltelo. Lo bajó. Un niño de unos 4 meses de nacido, el saco arriba. Usted no se imagina la bronca, hermano. Después, como le explicamos a la policía, cómo sabíamos que el saco estaba ahí. Aló. Ahí se terminó la hechicería. Hermanos, después de ese día reprendíamos y caían por 5, por 10 los muchachos endemoniados. La opresión, el ocultismo se había roto. Pero el pueblo de Dios no le gustan las confrontaciones. Ay, pastor, ven al culebra, me mata, me muero. Sáquese esa cosa que la Biblia dice que hay que portarse varonilmente. Reprenda en el nombre de Jesús. Y le voy a decir otra cosa. Yo paso una noche sin dormir por la presencia de Dios, pero por un diablo ni 15 minutos.
Ay, pastor, no puedo dormir si diablo no me... Olvides, hermano. Yo saco esa vaina de mi casa y voy a dormir. ¿Aló? Yo le digo, Señor, apague los dones y me fui. ¿Aló? En cambio, la pastora le cuesta la pastora, hermano, es una cosa seria, hermano. Guerrea, hermano, hasta durmiendo. Yo me he dado cuenta de ataques del enemigo contra algunos de ustedes y vengo y les digo, porque escucho yo estoy despierto y mi esposa, la pastora, guerreando por algunos de ustedes. ¿Aló? Yo recuerdo que una vez le decía a Jocelyn, no la tocas, Satanás. ¿Y yo qué estará pasando con Yoshi? ¿Aló? Y yo aquí, hermano, suéltalo, y cuando veo que la jinca, te ato, Satanás. ¿Aló? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto no es ser una cosa de cazafantasmas, es que usted tiene que entender que Satanás tiene su poder. Pues los brujos tomaron las varas y se hicieron serpiente. Pero ahora mi serpiente te va a devorar. Ahora los ángeles que operan conmigo van a romper esa hechicería. ¿Aló? Déjame avanzar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, triunfando sobre ellos. Diga conmigo, tengo que hacer transición de cruz. Porque mira, esto lo hizo Moisés antes de la cruz. Pero ahora nosotros, después de la cruz, los principados y las potestades fueron despojados. Sus armas le fueron quitadas y arrancadas. Y siguen operando sobre los hijos de desobediencia únicamente. ¿Aló? Déjame avanzar. Jeremías 50, verso 36 dice: espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada de Jehová contra sus valientes y serán. Ay. Si yo fuera usted, ese versículo me lo aprendo de memoria. Jeremías 50, 36. La espada de Jehová contra quién. Tengo un amigo en República Dominicana. Dice que cuando era brujo, una vez el tipo, hermano, hacía unas cosas impresionantes. El tipo salía de su cuerpo y iba a cualquier cárcel, a Estados Unidos, a cualquier parte. Se salía de su cuerpo y un demonio lo llevaba. Con solamente que le dieran un pañuelo con el sudor de la persona, se salía de su cuerpo y iba a cualquier parte del mundo. Y estaba, hermano, viajando de República Dominicana. Y usted va a creer, ¿qué le ocurrió? Que habían unos evangélicos orando en un parque. Estaban orando: te ato, Satanás. Y dice el predicador Sucho: todo lo que está en los aires se ata y se congela. Y me quedé así. Así, en el aire. 3 días. Tuvo el demonio al que le servía que venir a buscarlo. Como no llegaba, porque un demonio queda cuidando el cuerpo. Y usted me dice: ay, pastor, ¿usted qué? Hermanito, usted no sabe, en esos países la cosa es seria. Aquí nosotros jugamos al evangélico y al aleluya. Allá no, hermano. Allá usted es cristiano o es cristiano. ¿Aló? Diga conmigo: hay poder en su nombre. ¿Quién te está haciendo la guerra? Ate esa vecina en el nombre de Jesús y el diablo que tiene adentro. ¿Aló? Y verás, se puede volver a meter con usted. Porque Dios está con usted. Empiece a orar por ese compañero de trabajo. Señor, aunque sea, promociónalo, pero que se largue, Padre. ¿Aló? Diga conmigo: mayor es el que está en nosotros. Diga conmigo: Pablo contra Bar Jesús. Esta me gusta a mí, vea, hermano. Dice Hechos capítulo 13, versos 6 y 7: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Bar en hebreo es hijo. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio. El procónsul era la figura del Imperio Romano para dirigir una región. No una provincia, un conjunto de provincias. Como por ejemplo en Decápolis, 10 ciudades, había un procónsul. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul estaba hambriento de Dios, pero un demonio a la par, un hombre ahí a la par, atravesado, llamado un lavabotas que está a la par de su jefe, que no lo permite a usted acercarse. ¿Aló? Vea esto. Pero lo resistía Elimás, pues así se traduce su nombre. ¿Qué hacía Elimás? Y el jefe dice: vamos a promocionar a Jocelyn. No, esa es muy vaga. ¿Aló? No, esa no se lo merece. Y hay gente así. ¿Aló? Hay gente así, que si usted no aprende a tratar con ellos, procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también pero aquí es cuando Saulo dejó de llamarse Saulo y empezó a llamarse Pablo, porque dejó de operar en el hombre natural y empezó a operar en el sobrenatural. Dejó de ser el hombre carnal y empezó a ser el hombre de Dios. Entonces Saulo, que también es Saulo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí voy a parar. Y usted es lo que está lleno de enojo, lleno de ira, lleno de envidia, se lo va a fregar. Usted lo que tiene que estar es lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos. Verso que sigue. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Diga conmigo, hijo del diablo. Dice: pastor, usted como que le sabe rico decir eso. Lo que son, hermano. Pero cada vez que yo lo asiento, usted es hijo del diablo y pertenece a la oscuridad. Yo soy hijo de Dios y pertenezco a la luz. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Uno estaba lleno del Espíritu Santo, el otro enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos del Señor. Diga conmigo, ahora. Diga conmigo, ahora. Pues he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente. Diga conmigo, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Diga conmigo, hay poder en su nombre. Tú te metes conmigo y sale electrocutado. ¿Aló? Pero hay que caminar en una dimensión de justicia, de santidad, de llenura del Espíritu Santo. ¿Aló? Antes de orar de que Dios lo juzgue, hay que orar para que Dios transforme su corazón, para que Dios mude su corazón. ¿Aló? Y cuando insiste, hermano, que se electrocute. ¿Aló? Si nunca se ha agarrado de un 220, ahora te vas a agarrar. Vas a ver cómo es la cosa. ¿Aló? Pero no haga como aquel hermano, ¿verdad? Que estaba la persona ahí endemoniada y le decía: te quemas en el nombre de Jesús, te quemas. Y el demonio: no me quemo, no me quemo, ¿Aló? Por eso es que es importante orar, porque cuando oramos es que recibimos las direcciones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Yo estoy seguro, hermanos, que Pablo miró como que
como que el procónsul quería, pero que había algo, y empezó a orar y empezó a orar, y Dios le mostró a Bar Jesús. Ah, ¿con qué es usted? Pero y verá que ya me lo llevo por el frente. Y de frente, hermano, de frente. Ahora quedará ciego. ¿Y qué le ocurrió? Cieguito, papito. ¿Aló? Y después de ahí, respetico. ¿Aló? Después de ahí, don pastor. ¿Aló? Después de ahí, usted es un hijo de Dios. Hay que tener cuidado. Déjame avanzar. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Diga conmigo, creyó. Maravillado de la doctrina. ¿Para qué sirvió aquello? Para que el evangelio avance. Esto no va a servir para que usted prospere en el sistema del mundo. Eso tiene que ser para que usted avance en el reino de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Es para que usted avance en el reino de Dios. No es para caprichos humanos. Por eso la oración, hermano, me limpia. Déjame avanzar. Diga conmigo, Felipe contra Simón. Vea esto, hermano. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que se decía Felipe. Diga conmigo, oyendo, viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Hermano, si a usted le tienen que preguntar si usted es cristiano en el trabajo, hermano, y usted tiene que decirlo, hay algo que está mal. Que si no hay diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Aló? Déjame avanzar. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había en la ciudad gran gozo. Pero nunca falta un pelo en una sopa, hermano. Ni un borracho en una vela. ¿Aló? Ni una mosca en un bistec. Vea lo que dice la palabra. Diga conmigo, pero. Ahí está el pelito, hermano. En todo lado hay, hermano. En el trabajo, en la oficina, hermano, en el bus, en todo lado. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar. Y está lo falso y lo verdadero. Simón el mago y Felipe. Déjame avanzar. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero vea lo que dice la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso que sigue. Diga conmigo, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y no pudo resistir Simón a Felipe. ¿Aló? Y hay otra historia ahí, creo que no la anoté, de Pedro contra Simón. Cuando Pedro le dijo: hijo del diablo, lleno de toda maldad, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Porque en vez de orar y ayunar, le dijo a Pedro que le pusiera las manos y que le pagaba para recibir el Espíritu Santo. ¿Aló? Diga conmigo: ve por la mañana a Faraón y dile: he aquí, él sale al río. Esta es la quinta enseñanza. La próxima semana la vamos a ver.